Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la pareja Nagmag. Continuamos con la historia del libro de esta pareja, así que diciendo esto, comenzamos con el video. Luego abrió la puerta y vio el rostro de Nan, que estaba parado, esperándolo. El rostro pálido de Mag miró a Nan con una mirada ligeramente temblorosa. Nan levantó a Mag y lo llevó a la cama. Mag no tenía la energía para detenerlo, así que dejó que Nan lo llevara en brazos y lo sentara en la cama. Mag lo saludó a Kay. Kay le devolvió la sonrisa y se detuvo al lado de la cama frente a Mag, que estaba sentado. ¿Qué pasó? Dijiste que podías cuidarte de ti mismo, dijo Nan. Mag hizo un puchero antes de girarse hacia On. Dime, ¿qué pasó? Preguntó Nan. On dijo lo que había pasado en el restaurante. Fueron a comer y cuenta la historia de la conversación de Jonathan con el gerente de la tienda. Si la tienda realmente no cometió el error, ¿por qué Mag comió ajo? ¿Quieres ver la cámara del restaurante? Preguntó Kay. Sí, necesito saber cuál fue el error. No sé qué pasó. Si fue el error de Mag o de otra persona, dijo Nan en un tono serio. Creo que quizás accidentalmente me metí algo en la boca, dijo Mag. Pero tú tienes cuidado. No quiero hablar de eso. Nan miró a Mag con ojos feroces. ¿La tienda está abierta? ¿Está cerca del hospital? Nan preguntó. Nan se acercó a Mag. ¿Cómo te sientes? Le preguntó con voz más tranquila. Estoy un poco mareado y mi estómago se siente tenso, dijo Mag sin rodeos. Duerme, dijo Nan, agarrando las mantas. ¿Dormirás conmigo? La cama es grande. Puedes dormir, dijo Mag, mordiéndose el labio ligeramente. Sabía que sus emociones aún estaban a flor de piel, por lo que Mag quería que se calmara. No te burles de mí, dijo Nan mirándolo. Mag se movió para sentarse en medio de la cama. Nan se sentó en el borde de la cama, mientras miraba el rostro de Mag. Pensé que estarías más enojado, dijo Mag, levantando ligeramente una ceja. ¿Por qué quieres que sea tan duro contigo? Preguntó Nan. Mag inmediatamente negó con la cabeza. No quiero, respondió Mag en voz baja. Nan dejó escapar un profundo suspiro al ver que su amante estaba a salvo. Se calmó un poco, pero todavía tiene miedo en su corazón. Ven aquí, dijo Nan, y lo abrazó. Viajas sin mí y no te cuidas. ¿Qué debo hacer contigo? Dijo Nan en voz alta, haciendo que Mag lo mirara y hiciera un puchero. No era mi intención venir al hospital, respondió Mag con sarcasmo. ¿Sabes lo enojado que me puse cuando descubrí que estabas en el hospital? Preguntó Nan. ¿Estabas preocupado por mí? ¿Estabas enojado? Mag preguntó. Nan lo fulminó con la mirada a Mag, por lo que Mag continuó apoyado en Nan, porque no quería que lo regañaran. Es por eso que estoy realmente preocupado y enojado. Me alegro de haber tenido algo de tiempo para calmarme antes de venir a verte, dijo Nan. Hoy estarás conmigo, ¿verdad? ¿Qué pasó con el trabajo en Bangkok? ¿Qué harás a continuación? Mag preguntó. Dejé mi trabajo para venir a verte. Déjame comprobar cuál fue la causa que te llevó al hospital primero. Luego te llevaré de regreso a Bangkok. Ya no necesitas viajar con los demás. Puedes volver. Es mejor para tu padre también. Nan le habló con voz profunda, haciendo que Mag se sintiera culpable por hacer que su amante dejara su trabajo. Yo también quiero ir a casa, respondió Mag en voz baja, y luego dejó escapar un gran suspiro. ¿De verdad vas a ir al restaurante? Mag preguntó cuando lo recordó. Sí, necesito saber qué pasó. Estoy preocupado por eso. Si cometiste un error, te voy a regañar. Tendrás que tener más cuidado. No es ninguna broma si te enfermas. Incluso podrías morir. En caso contrario, el restaurante se hará responsable de todo. Ni siquiera pensé en exigirle nada al restaurante. Solo quiero saber que te estás cuidando bien, dijo Nan. ¿Cuándo vas a ir? Preguntó Mag. En la tarde, respondió Nan, y Mag asintió.
¿Desde cuándo estás despierto?, preguntó Nan. Solo un momento antes de que llegues, dijo Mac. Entonces ve a dormir, estoy aquí, dijo Nan. Y Mac se soltó de sus brazos, y Nan lo ayudó a acostarse en la cama. Nan se levantó de la cama y se sentó en una silla al lado de la cama. Mac miró fijamente el rostro de su amante. ¿Estás cansado?, preguntó Mac, levantando una ceja. ¿Acerca de qué?, Nan preguntó en breve. ¿Estás cansado de tener que trabajar y ganar dinero para mandarme a estudiar y que yo lo use? Muchos de tus subordinados están trabajando muy duro. ¿No estás cansado?, preguntó Mac. Sabía que su amante estaba mucho más cansado que él. Eso duele, Mac gritó cuando Nan le dio una palmada en la frente. Deja de preguntar sobre eso. ¿Hay alguien que trabaje y no esté cansado? Todos están cansados. También aceptaste a trabajar a tiempo parcial. ¿No estás cansado? Estás cansado, no eres el único. Estoy mejor que tú porque no tengo que estresarme por estudiar y entregar trabajos a los profesores, tomar exámenes o sentarme y esperar a ver cuándo te gradúas como tú, le dijo Nan. Mac estaba un poco tranquilo. Cada uno tiene su papel. Todos están cansados, aunque estoy cumpliendo con mi deber lo mejor que puedo, dijo Nan en un tono serio. Mac luego asintió, antes de hablar de otras cosas, hasta que Kay, On y Jonathan regresaron. Te lo compré, dijo Kay, y le entregó a Nan una bolsa de avena. Nan lo tomó y lo vertió en el cuenco que tenía en su habitación, y se sentó a comer. Mac miró hacia abajo con ojos traviesos, porque anoche vomitó y ahora tenía hambre. ¿Quieres comer?, Nan preguntó, y Mac asintió. Espera la comida al hospital. Todavía no sé qué te dice el médico que comas. Mac hizo una mueca, pero no discutió. Después el médico vino a examinar a Mac. Luego Nan habló con el médico. En conclusión, los síntomas de Mac no son graves, pero primero debe quedarse para observar los síntomas y completar las inyecciones para poder recibir el alta del hospital mañana por la tarde. Si pido llevarlo de regreso a Bangkok, ¿es posible esta noche?, le preguntó Nan al médico. Está bien, pero hay que llevar al paciente al lugar de la inyección en el hospital, llevarse los documentos y presentarlos en el hospital de Bangkok, y el médico le inyectará. ¿Vas a volver hoy?, On preguntó cuando el médico se fue, y Nan asintió. Quédate con tus amigos. Cuando regreses a Bangkok, llámame, Nan le dijo, y On estuvo de acuerdo. ¿Cuándo vas a ir a ese restaurante?, On preguntó. Voy a esperar a que Mac desayune y luego nos iremos, dijo Nan. Pronto llegó el desayuno para Mac, aunque solo era gachas, pero no era tan apetitoso como el de Nan. Come primero, ponte bien, luego te llevaré a comer lo que quieras, Nan le dijo. Mac solo miró, pero no dijo nada. Después los otros amigos de Mac que se fueron a dormir al resort llegaron y saludaron a Nan cuando lo vieron. ¿Jerry no vino contigo?, preguntó Nan. Dijo que no le gustan los hospitales, así que lo dejé dormir en el resort. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye.